Perotti, digo contador y no de otro cargo político, porque yo no sé en este momento si voy a hablar con el que casi fue gobernador de Santa Fe, con quien está reconstruyendo el peronismo de Santa Fe, con el futuro ministro de Agricultura en un eventual gobierno de Daniel Scioli, o con quien salió primero en las PASO para senador. ¿Cómo empezamos la conversación, Omar? Buenas tardes. Buenas tardes. Como lo que es, candidato a senador por la provincia de Santa Fe. Bueno, pero no podemos negar que varias de las otras cosas también han sucedido o están dando vueltas. No. Te has transformado en el líder del peronismo santafesino, un peronismo que estaba complicado. Me gustaría que empecemos por ahí, que me cuentes cómo se está reconstruyendo el peronismo para estar en estas posiciones, en estos resultados que eran en las elecciones pasadas o anteriores inclusive, no eran imaginables. Uno trabajó durante muchos años en política desde el peronismo, y cuando se dio esta situación casi inédita de que podíamos no tener candidatos o no había definiciones de candidatos, tomamos esa decisión en un momento donde el peronismo parecía una mesa de saldos y retazos. Cada uno se llevaba un pedazo, uno se iba para un lado, otro para el otro, y nosotros estábamos convencidos que teníamos que estar presentes en una elección que, hablando desde nuestras convicciones y desde nuestros valores, teníamos la capacidad de interpelar a una sociedad santafesina que quería una propuesta superadora, interpelar al mismo justicialismo y a muchos que quizás no estaban militando, habían dejado de militar, y trabajamos de esa manera, tratando de ser generosos en la propuesta, abiertos en la integración, para tratar de que todos los referentes territoriales, todos los integrantes de las distintas agrupaciones puedan ser parte. Y en la medida que esto empezó a recorrer, uno ha visto claramente que no solamente muchos jóvenes con mucho entusiasmo repartieron nuestra propuesta, nuestros candidatos, sino que se sumó mucha gente que volvió a militar, y muchos que, sin ser simpatizantes justicialistas o afiliados al justicialismo, vieron en nosotros una propuesta superadora y nos acompañaron. Nuestra responsabilidad ahora es cuidar esa expectativa que se ha generado para un justicialismo protagonista nuevamente en la provincia, y enriquecerlo con más convocatoria, con mayor apertura, pero fundamentalmente con formación de gente para tener un Estado acorde a las necesidades de nuestro tiempo, y sabiendo y deseando que a Miguel Lipschitz le vaya bien, porque si a él le va bien, le va a ir muy bien a todos los santafesinos. Nos va a obligar a nosotros a tener una propuesta superadora para los próximos años, pero así debe ser. Yo creo que es la única forma en que una provincia crezca, cuando alguien gana porque es mejor, no porque el otro se equivoque, no sepa o ha sido mala su gestión. Yo deseo fervientemente eso y vamos a trabajar en esa línea. Omar, lo que ha pasado en los últimos largos años es que los legisladores que representaban a la provincia de Santa Fe y coincidían con el signo político del gobierno nacional se transformaban más en defensores del gobierno nacional que en legisladores propios de Santa Fe. Sí. ¿Qué va a pasar con vos? ¿Vas a estar más del lado de Santa Fe? ¿Vas a jugar un rol más nacional? En la medida que seas senador, por supuesto. Parece que algunos tenían alguna mirada muy distinta a lo que uno tiene. Muchos hablaban del proyecto nacional en Santa Fe. Y mi mirada es Santa Fe en el proyecto nacional. Yo quiero una Santa Fe protagonista de un proyecto nacional. Obviamente protagonista de un proyecto nacional con Daniel Scioli presidente. Y siento que ese protagonismo es estar allí, cercano en las decisiones cuando se formulan las políticas públicas, cercano en las decisiones cuando se discute las obras para el desarrollo en la Argentina. Y esa agenda del desarrollo que plantea Daniel Scioli tiene un lugar importante para Santa Fe. Ha asumido un compromiso público en un acta de compromiso con Santa Fe cuando éramos candidatos a gobernador. Y no era, lo dejamos muy claro en ese momento, que no era el compromiso de Scioli válido solamente si Omar Perotti era gobernador. Es válido para llevarlo adelante con Miguel Lipschitz también. Y allí están establecidas las obras importantes de infraestructura que necesita la provincia, pero también el apoyo a los sectores productivos claves de nuestra Santa Fe.
¿Y esto por qué lo digo? Porque yo creo en esa agenda del desarrollo que plantea Daniel Scioli, y para el desarrollo la Argentina tiene que ser líder agroalimentaria, líder agroindustrial. Y vaya si Santa Fe tiene que aportar a esa agenda. En ese sentido va a haber que hacer algunos retoques. Hoy las principales industrias santafesinas que pasan por los lugares donde vos estás diciendo, leche, carne, están maquinaria agrícola, están golpeadas. Habrá que hacer algún retoque en la política nacional para que esas industrias vuelvan a crecer. Dos cosas. Vengo de Casilda. Se está desarrollando allí, se desarrolló un almuerzo de la Federación de Industrias donde se festejó el día de la industria con todos los industriales de la provincia de Santa Fe. Y cada uno sabe que está con distintas perspectivas, pero está con mucho entusiasmo. Sabe que es un año más difícil que otros, pero tiene mucho entusiasmo, tiene perspectivas y ve perspectivas favorables. Pero sin duda no quiero escapar a la pregunta. El mundo cambió. Los precios de los productos argentinos en el mundo no son los valores que estábamos acostumbrados hasta hace muy poco. Y frente a esa realidad, necesariamente hay que cambiar. Y creo que esto es lo que nos obliga a ser muy realistas y muy claros. Es necesario dialogar con cada sector y es necesario dialogar con cada una de las economías regionales para ver cómo se recompone en algunos de esos casos la rentabilidad que pueden haber perdido. Y el diálogo es clave y nosotros tenemos para eso el mejor candidato para el diálogo, alguien que ha construido a través del diálogo. Y sentarse con cada sector hay que hacerlo porque no hay una medida que resuelva el problema de todos. En algunos serán los fletes, la ineficiencia en la logística o la falta de logística todavía en la Argentina que le quita rentabilidad. En otros será la necesidad de un financiamiento que acompañe un proceso de manera diferente. En otros serán las retenciones. En otros serán los derechos de exportación o las necesidades de un reintegro. Esto es central para analizar sector por sector y yo creo firmemente en eso. Creo en ese diálogo de lo público y lo privado. Me ha tocado en cada una de las actividades que he hecho y es donde realmente uno se siente cómodo. Mucha gente tiene la duda de qué va a pasar con la conducción del peronismo y del propio gobierno, en caso de que gane Daniel Scioli, con la figura de Cristina Fernández. Mucha gente cree que va a ser Cristina la que va a seguir liderando el peronismo por lo menos, si no el gobierno, y otra gente dice no, el efecto lapicera, como creo que hablábamos en algún momento esta mañana con Reutemann, ese efecto lapicera el poder pasa a través de la lapicera a Scioli. A lo mejor vos conocés mucho a las dos personas, conocés mucho el peronismo, tal vez la persona que pueda dar esta respuesta sos vos. Yo estoy convencido que viene una etapa diferente, por lo que hablábamos recién y por los perfiles diferentes de las dos figuras. Y creo que cada uno ha actuado de acuerdo a su perfil y también de acuerdo a su época. Y uno que desea que la presidenta termine la gestión de la mejor manera y con el mayor nivel de aceptación. Significará que el piso está más alto para la gente si así lo considera. Y poder tener un traspaso de mayor calidad que el que vivimos en otros momentos donde se hacía en medio de un estallido, de una gran crisis social. Nada de eso va a pasar aquí. Y sí, Daniel Scioli va a liderar la etapa que viene. El presidente, para el peronismo es una cuestión muy fuerte y va a tener el acompañamiento de los gobernadores, va a tener el acompañamiento de todos los sectores políticos internos. Es alguien que expresa claramente esa generosidad y esa amplitud. Ha hecho de esa forma de ser su manera de conducir y creo que es no solamente un momento adecuado para conducir de esa manera al peronismo, es un momento adecuado para conducir así a la Argentina en los próximos años. ¿Cómo estás viendo Santa Fe, Omar? Yo en toda la campaña quiero ser real en lo que decía hasta hace muy pocos meses. Yo decía que había que ordenar Santa Fe y que había que ordenarla no solamente con una clara definición de conducir a la policía de la provincia por parte del gobernador. La Constitución provincial le da las facultades de conducir a la policía al gobernador de la provincia.
Pero también decía que había que ordenarla en los números, porque su administración dejaba mucho que desear. Y en plena campaña, votamos el 14 de junio, no estaban publicados los números de diciembre del 2014. Y era muy evidente, y nosotros lo decíamos, no estaban publicados porque ya iban a marcar un fuerte déficit en las cuentas de la administración provincial, que van a ser mucho más importantes en diciembre. Ya el déficit del 2014 fue de más de 1.400 millones. Y sin duda se va a encontrar Miguel Lifchit con mucho más déficit que los 1.400. Ojalá me equivoque, pero va a estar arriba de los 3.000. ¿Y qué nos preocupa? Que eso se haya dado en los momentos en los que Santa Fe tuvo, en estos 8 años, los mayores presupuestos de su historia, los mayores niveles de recaudación propia y los mayores niveles de transferencias nacionales. Esto va a distar mucho de lo que va a recibir Miguel Lifchit con un déficit, de lo que recibió Hermes Wiener cuando Jorge Obey le dejó 1.400, casi 1.500 millones en caja. En materia de seguridad, ¿qué fue lo que falló? ¿El socialismo estaba distraído cuando se empezaron a generar los primeros episodios vinculados con el narcotráfico? ¿Qué fue? ¿Por qué llegamos hasta acá? Hace, no ahora en esta campaña, sino en la anterior, más de 4 años, yo recorría Rosario y recorría la provincia viniendo desde Rafaela y claramente me impactaba lo que me contaban los vecinos 4 años atrás. No le decían búnker todavía, te decían en esa casita, en ese kiosquito, y te identificaban claramente los lugares que después todos llamamos búnker y todos los hicieron más públicos. En ese momento uno cuestionó muy firme la conducción de la policía de parte de Wiener en la provincia de Santa Fe, y habíamos hecho algunos spots que a algunos no les gustaron mucho, donde hablamos de la lucha contra la droga, barriendo una mesa que simulaba tener droga arriba, y habíamos planteado un spot con 2 netbooks, en una estaba Wiener y en otra estaba Robocop. Me acuerdo que decíamos ni mano blanda ni mano dura, mano justa, y la mano justa era la presencia del Estado muy fuerte en todos los sectores donde un mapa del delito lo indicaba, y llegar allí con toda la fuerza del Estado, con la fuerza de la educación, con la fuerza de la inclusión, del deporte, de la salud, y con la fuerza policial si era necesario fortalecer la prevención, la disuasión, o en el caso necesario su actuación mucho más firme. Y se nos criticó mucho en ese momento, y nosotros desde allí, ¿qué decimos? Que por subestimación, por desconocimiento, por incapacidad, por negligencia o por complicidad, busquemos el calificativo que querramos, pero esto es lo que ha pasado y se ha desmadrado. Y cuando no se reconoce el problema se agrava. Y el delito necesitó de ese silencio y de esa negación y se desparramó muy fuerte, no solamente en Rosario, en toda la provincia. Y uno tiene la sensación que el gobierno siempre ha ido detrás. Le cuesta asumir que hay que conducir a la policía, le cuesta asumir que hay que invertir en seguridad, equipándola tecnológicamente, equipándola con patrulleros, formando y profesionalizando a la fuerza, realmente generando los mejores cuadros de una policía de más de 20.000 hombres. Y 20.000 hombres no pueden ser todos corruptos. Claramente hay que marcar una línea divisoria, afuera aquellos que se disfrazan de policía para usar a la institución, y adentro con aquellos que tienen vocación de servicio, con todo el respaldo que debe partir desde el mismo gobernador. Y yo doy siempre el ejemplo de cómo vas a conducir una policía, la vas a motivar, le vas a decir a la ciudadanía que te preocupa realmente el cuidado de cada ciudadano santafesino si no estás nunca al lado. ¿Alguno recuerda alguna foto del gobernador con la policía, de los gobernadores con la policía? Es como que no correspondía, no era políticamente correcto fotografiarse con la policía. Esto es como un técnico de fútbol. Si el equipo no anda bien o no están todos los jugadores que le gusta, no se sienta en el banco y no los conduce. ¿Qué es lo que va a pasar? Se va a ir al descenso seguramente. Bueno, no fuimos al descenso. Hay que recomponer. Yo creo que hay que tener una firme conducción de la policía, restablecer su jerarquía, profesionalizarla,
Y invertir, claramente allí hay que invertir, porque es uno de los elementos que tiene que no solamente garantizar la paz social, el deseo de todos los santafesinos de vivir en paz, sino tenemos que cuidarlos también. Estamos en un congreso de economía. La falta de seguridad no es un elemento menor para el arraigo, para la recepción de inversiones y para el desarrollo de inversiones en un lugar. Es una de las búsquedas primarias que se hace en el lugar donde uno asienta una inversión. La seguridad jurídica y la seguridad del personal, la seguridad de los directivos, la seguridad de todos los que van a vivir en ese lugar. Por lo cual tiene necesariamente que ser una prioridad, y no solamente abordarla desde el punto de vista policial, pero abordarla desde el punto de vista policial, porque si no, siempre nos cuentan y nos dicen cosas que creen mucho, que este es un proceso que requiere de educación, requiere de trabajo, de formación de oficios. Claro que lo requiere, pero también requiere de una presencia de prevención que no tenemos y de una fuerza mucho más profesionalizada que nos garantice que nos cuiden mejor. O sea, muchas veces se ha mostrado la provincia de Santa Fe muy dependiente para solucionar el problema de la seguridad de las fuerzas federales, por ejemplo, Gendarmería, y casi en algún punto parecía mendigarse el envío de fuerzas de Gendarmería y demás. Desde el Senado de la Nación, ¿te parece que se puede hacer algo para estabilizar un poco esa posición, no estar tan dependiente casi del favor de un funcionario, en todo caso, o de algún funcionario nacional que mande o no mande Gendarmería? ¿Se podrá hacer algo que tenga algún horizonte de mayor estabilidad? Lo primero creo que es que los santafesinos, y en este caso el gobernador de la provincia, asuma plenamente que tenemos que tener una fuerza de la cual nos sintamos orgullosos los de santafesinos. Más de 20.000 hombres, hay que profesionalizarlo de la mejor manera. En ese camino, si se requiere la presencia de las fuerzas de seguridad, sin duda uno va a respaldar. Lo hicimos en plena situación y en plena campaña, con la crítica de algunos, de como si estaríamos ayudando. ¿Cómo no ayudar si lo que teníamos era el pedido de los rosarinos, de los santafesinos, de que Gendarmería vuelva a la provincia? Y creo que esa presencia siempre tiene que ser complementaria, siempre que tiene que ser de ayuda, ayuda en la formación, ayuda en la profesionalización, ayuda para enfrentar delitos complejos. Allí sí quiero las fuerzas federales colaborando. En el inicio de nuestra campaña visitamos provincia de Buenos Aires, porque nos llamaba la atención dos cosas: cómo desde una policía que todos tenían estigmatizada como la bonaerense, se fueron dando algunos cambios posibles. Incorporación de muchos agentes, mucho equipamiento, policías locales, formación y reclutamiento, por así llamarlos, en distintas ciudades de la provincia donde antes nadie quería ser policía. Y eso es lo que me interesaba. Sin duda, había un tratamiento de una obra social, de recursos mientras se daba la formación, de una estructuración que garantizaba con policías locales que alguien iba a trabajar cerca de su lugar donde vivía. Había una formación con las universidades de la policía, con un nivel de exigencia y de relaciones con un ámbito que lo jerarquice en su carrera policial, que lo jerarquice en lo que es brindarle seguridad a la sociedad, que lo tiene como un elemento prioritario. Entonces, eso es una de las cosas que nos entusiasma aquí, porque Scioli está planteando una fuerte incorporación de agentes profesionalizados para las fuerzas federales, una fuerza antinarco, para poner después a disposición de cada una de las provincias que lo solicite y para generar la apoyatura en los delitos complejos y en particular una división narco para enfrentar a lo que tiene que ser un elemento común de lucha de todos los argentinos, que es enfrentar al narcotráfico. Dos últimas preguntas, Omar. La primera es tu impresión, tu punto de vista sobre lo que se está viviendo a partir de lo de Tucumán, este clima un poco enrarecido, la oposición también presentando puntos para achicar el margen de error, según declaró, hoy charlaba con el diputado Negri del radicalismo, que decía que están tratando de achicar el margen de error. Es un clima que años anteriores no se había dado y que ha enrarecido un poco las elecciones de octubre. ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cuál es tu punto sobre esto? Yo desde que hago política trato que cada campaña, en cada minuto que uno tiene en una radio, cada segundo que tiene en la televisión, hacer campaña hablando de lo que uno quiere hacer.
y no criticando o agraviando o generando inquietudes enrareciendo el clima electoral. Existen. ¿Son cosas a mejorar? Sin duda que son cosas a mejorar, pero es el mismo sistema que 2 años atrás, en provincia de Buenos Aires, para dar un ejemplo, le dio el triunfo a Sergio Massa. Es el mismo sistema que si en 2 años atrás le dio el triunfo y estaba todo bien, el mismo sistema después tiene dudas, preocupaciones. Está bien, yo creo que todo lo que el Estado pueda mejorar para garantizar la voluntad popular, que es lo más sagrado, la expresión del voto para que no se tergiverse, hay que hacerlo. Pero también lo que uno analiza muchas veces es cuando alguien dice, pero no teníamos fiscales. Es un fiscal por mesa. Esa persona que está diciendo que no tiene un fiscal para cuidar el voto de la gente en ese día, para cuidar sus votos en los que pueda haber estado recibiendo y la transparencia del comicio, es el que después nos tiene que cuidar a los argentinos. Tiene que cuidar a los trabajadores, tiene que cuidar a los empresarios, tiene que cuidar a los niños, tiene que cuidar a los abuelos. Me parece que allí hay una debilidad también muy grande que se quiere ocultar y en algunos casos desviar también el eje de no decir lo que se va a hacer. Y yo creo que hay que hablar de lo que se va a hacer, por eso el tiempo, y vuelvo al inicio cuando contestaba a tu pregunta, la gente necesita que nosotros hagamos el esfuerzo de decirles prioritariamente qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vemos para el futuro, porque en definitiva es lo que le importa. Cada familia le importa saber qué va a pasar con sus hijos, si van a poder estudiar, si van a tener alternativas laborales, si el esposo lo va a mantener, cuáles son sus expectativas, cuál va a ser la educación de ellos, qué va a pasar con el productor que quiere sembrar, con el que quiere invertir en la ganadería, cuáles serán sus perspectivas, qué va a pasar con la pequeña y mediana empresa, va a haber financiamiento para seguir creciendo, para traer tecnología, para poder ganar en productividad. De esto queremos hablar porque esto es lo que lleva al desarrollo. La inversión y la productividad es lo que nos lleva al desarrollo. Y de esto hay que hablar. ¿Y cómo hacerlo? Y hablar de la inflación también. Y claramente decirle a la gente que nuestra aspiración es ir bajándola, pero no en un shock. Bajándola y al final del mandato de Daniel Scioli converger en un dígito. Es una forma también de hablar de cómo mejorar los costos de la Argentina, los costos de producción. Si le ponemos todos la mira en eso, me parece que subimos la discusión. También desnuda a algunos que van a tener que hablar de eso y van a tener que decir cómo lo van a hacer. Bueno, yo no lo quiero decir que lo hacen porque no saben. Los invito a que lo digan, los invito a que ese sea el debate hacia donde llevemos, en este caso a los santafesinos, a la discusión, porque parecería que recorremos provincias distintas. Uno tiene claro que hay dificultades. En mi región la cuestión lechera no es un tema menor. De $5.000 la tonelada cayó a 1.500. Hoy tuvimos una buena noticia, al menos volvió a repuntar, estaría en los 2.400, 2.500 según las liquidaciones de Fonterra. Pero uno sabiendo eso, no va con un bidón de nafta mostrando que está todo mal y se cae todo y las industrias cierran y despiden obreros y no hay expectativas. Si no vivimos mundos distintos, ¿qué estarían festejando hoy en un día de la industria? Muchísimos industriales de cada rincón de la provincia juntándose en Casilda con sus reclamos a cosas por mejorar, con sus expectativas de que haya cambios para poder tener mejor resultado en su negocio, pero con expectativas positivas. Y yo creo que esas son las que uno lo lleva a creer firmemente que los próximos 4 años de la Argentina van a ser muy buenos. Por eso creemos en la agenda del desarrollo de Daniel Scioli, donde Santa Fe va a tener protagonismo. Y tener protagonismo es esto, y uno lo asume plenamente desde el rol que quiere asumir en el Senado. El Senado no es un lugar donde alguien va a coronar una carrera o va a terminar una carrera política. No se termina nada allí. Allí empieza el protagonismo de la provincia de Santa Fe. Allí empieza el estar sentado cerca de las decisiones y llevar los aportes, los conocimientos, la experiencia de nuestra gente, gestionar ante cada una de las áreas nacionales, invitar a los funcionarios a que estén cerca de nuestras instituciones, de nuestros empresarios, porque allí hay que sumarle a nuestra tarea
que la Constitución nos da como senadores, la de presentar proyectos, la de aprobar leyes, la otra que encontramos en cada reunión de una institución o cuando recorremos la provincia. Difícilmente alguien te pide una ley o alguien te dé un proyecto para que sea una ley. Lo que sí te piden son gestiones para una escuela, para un tema de salud, para un club, para una empresa que quiere radicarse y está gestionando su financiamiento, para alguien que quiere ampliar. Allí es donde requieren del legislador un rol adicional, que es la gestión. Quizás eso a veces pone en evidencia que algo falta, que alguien no está asumiendo desde los ejecutivos esa función y uno que va se lleva ese pedido de sumar a la gestión. Nosotros lo vamos a hacer con mucho gusto, porque eso también es tener una provincia protagonista, y Santa Fe lo va a hacer, y Daniel Scioli le ha dado ese espacio a la provincia de Santa Fe en su consideración. Última pregunta. En el reposicionamiento y repunte del peronismo, kirchnerismo en Santa Fe, ¿la gente votó más la gestión nacional o la personalidad de Omar Perotti? Bueno, habría que preguntárselo a cada uno. Yo creo que son sumatorias. No lo escucha nadie, notar esto de la inconfianza. No, son sumatorias. Yo creo que hay de todo. Hay gente que comparte un modelo, hay gente que no se conforma con compartir un modelo y quiere saber cuáles son las cualidades, la potencialidad de un candidato y le importa eso. Hay otros que van mucho más a las condiciones personales y tienen allí su confianza para depositar el voto. Yo creo que hay una mezcla de todo eso, pero fundamentalmente lo que creo es que el santafesino cada día va a ser más exigente, y eso es muy bueno, porque nos obliga a nosotros a formarnos, a preparar equipos, a estar permanentemente actualizados para tener un Estado con modernidad, con agilidad, con capacidad de respuesta. Y eso creo que es lo que viene, y para eso permanentemente hay que estar formándose. Muchas gracias, Omar. Gracias a vos. Muy vos. amable. Muchas gracias.